bien, buenas noches con todos. Hoy día me ha tocado compartir la palabra del Señor. Vamos a empezar con los estudios del libro de Zacarías, a partir de hoy día, de este fin de semana. Y vamos a hacer una oración para que el Señor sea quien hable, ¿sí? Y sea quien nos enseñe y podamos tener un corazón suave, ¿no? Para no ser solamente oidores, sino también de que su palabra produzca cambios en nuestra vida práctica, en nuestra devoción, en nuestra manera de vivir nuestro cristianismo. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos salvado, Señor. Hay una canción muy linda que cantamos. Gracias, Señor, por habernos librado, Señor, de la esclavitud de nuestro pecado, Señor. Yo personalmente, Señor, tenía vicios bien horribles, Señor, bien feos. Y gracias, Señor, porque hoy día puedo ver mi vida, Señor, y muchos de ellos ya fueron ya. Y es tu victoria, Señor, y te doy gracias. Y te pido, Señor, que en esta tarde, noche, seas tú, Señor Jesús, quien nos hable, quien nos enseñe. Necesitamos, Señor, tu dirección, tu instrucción. Necesitamos, Señor, tu palabra que nos guíe y nos dé ese norte que necesita nuestra vida, Señor, para caminar de la manera correcta contigo, Señor, bajo tu gracia, bajo tu misericordia, pero en santidad y como te agrada, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos dé convicción, Señor Jesús, para que no salgamos de este lugar solamente con información, sino con un corazón quebrado, un corazón quebrantado, humillado, con cambios, Señor Jesús, de actitud, de perspectiva, de devoción hacia ti, Señor Jesús. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra y mediante tu palabra tenemos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, para conocer lo que tú quieres que conozcamos de ti, Señor Jesús, porque eres tan grande y tan majestuoso que nunca vamos a dejar de conocerte, Señor, ni aquí ni cuando estemos arriba, Señor, en tu presencia. Úsame, Señor Jesús, habla a través de mí y tú lidera y gobierna, Señor, durante este tiempo de enseñanza. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, ¿ya? El libro de Zacarías, algunos que de repente no tienen tanta familiaridad con sus Biblias, si abren sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, retroceden 2 libros, ahí está el libro de Zacarías, ¿no? Y de repente en los estudios de ahora y los de más adelante, nosotros vamos a comenzar a citar pasajes del Antiguo Testamento, libros como Ageo, Esdras, y uno dice, oye, Ageo, ¿dónde está Ageo? No lo veo, nunca lo he visto. No hay problema, apuntas el pasaje, ¿ok? Y cuando vayas a tu casa, si no utilizas un teléfono y utilizas una Biblia como esta, como yo, entonces lo que haces es, la Biblia en la primera página tiene un apéndice, tiene un índice, mejor dicho, un índice. Y en ese índice está la lista de los libros y ahí lo vas a encontrar muy rápido hasta que nos adecuemos y nos familiaricemos con los textos. No tengamos miedo o roche o vergüenza si en algún momento tenemos un poquito de dificultad con encontrar un libro. Nos pasa siempre, nos pasa a todos, nos pasa al principio, es normal. ¿Sí? Nadie nace sabiendo. Es cuestión de práctica nada más. Y si tú eres ya más, como dice Brian, dinosaurio, y tienes cancha y ves a una persona que está así como que no, buscando un poquito, que se está tomando su tiempo, puedes apoyarla, ¿no? De eso se trata. Muy bien. Entonces, vamos al libro de Zacarías, por favor. Hoy empezamos un nuevo libro, como les estaba mencionando, y es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, ¿no? Lo lindo de empezar un nuevo libro de la Biblia, que es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo de repente para hacer las cosas mejores, que no sucedió con el libro anterior, de repente, ¿no? De repente con el libro anterior te habías propuesto no ir todos los domingos. Sí, pero viniste un capítulo y después los 4 cosas pasaron y no pudiste, ¿no? De repente es momento de corregirlo. O de repente en tu vida devocional con el Señor es momento de un nuevo comienzo, de corregir cosas. Y es bonito empezar un nuevo libro porque habla de un nuevo comienzo. Y este libro, los primeros 6 versículos que vamos a ver hoy día, nos van a hablar a nosotros de cómo tener un nuevo comienzo con el Señor en nuestra vida devocional. El libro de Zacarías es escrito por el profeta Zacarías, ¿sí? En más o menos
520 antes de Cristo, 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en este libro vamos a encontrar profecías muy bonitas. Por ejemplo, la profecía que se dio con respecto a Jesucristo de que entraba a Jerusalén en un pollino, ¿no? En un asnito. Esa profecía está en el libro de Zacarías. La profecía que hablaba de que a Jesús lo iban a vender por 30 monedas de plata también está aquí en este libro de Zacarías, ¿no? La profecía que habla de que nuestro Señor Jesucristo iba a ser traspasado en su costado también la vamos a encontrar en este libro de Zacarías. Zacarías, el profeta Zacarías, fue contemporáneo con el profeta Ageo. Si tú ya estás en Zacarías en tu Biblia y retrocedes una hojita, ¿qué encuentras? ¿Qué encuentras? Muy bien. Estos dos tigres, estos dos profetas fueron contemporáneos, ¿sí? De la misma época, en el mismo contexto, dirigiéndose al mismo público. Ageo era un poquito más avanzado de edad, un poquito mayorcito. Zacarías era un poquito más chibolo, pero profetizaron hacia las mismas personas. Obviamente que sus profecías son distintas. Ageo profetizó para la reconstrucción del templo de Jerusalén, ya lo vamos a comentar un poquito más, pero desde una perspectiva muy práctica, ¿no? Ageo fue un hombre muy práctico, de meter la mano, de decir, pongan las bases, pongan las columnas, hagamos esto, hagamos lo otro. En cambio, Zacarías, su profecía es de visión, ¿no? Zacarías animó al pueblo a que reconstruyan el templo porque él vio que en un futuro el Mesías iba a regresar y iba a gobernar y iba a ingresar a ese templo, ¿no? Entonces, un poquito la diferencia entre estos dos profetas. No voy a entrar más en detalle porque si no nos vamos a extender demasiado. Zacarías, y lo vamos a ver en el versículo 1, su papá se llamaba Berequías y su abuelito se llamaba Ido, ¿no? Es bien chistoso que un abuelito se llame Ido, ¿no? Está Ido el abuelito, ¿no? Pero Zacarías significa Jehová recuerda, Berequías significa Jehová bendice, Ido significa justo a tiempo. Y es lindo esto porque Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido, ¿no? Es como diciéndote Jehová te recuerda, que Jehová te bendice, pero en su tiempo, a tiempo, cuando Dios lo crea necesario, no antes y no después. Zacarías, como lo he mencionado y como lo vamos a ver en el texto, es profeta, pero también es sacerdote, ¿ya? Es profeta y sacerdote. Ambos son llamados del Señor, son oficios llamados del Señor. Nadie podía y nadie puede autoproclamarse a sí mismo profeta o sacerdote. En la Biblia, por ejemplo, un profeta era un hombre que había sido llamado por el Señor para comunicar su mensaje, ¿no? El profeta recibía el mensaje de Dios y lo hablaba hacia el pueblo. Ese era el oficio de profeta. En cambio, el oficio de sacerdote tenía, digamos, la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios y representar a Dios delante del pueblo. El sacerdote lo que hacía era coger un animalito, ¿no? Llevarlo hacia el altar y sacrificarlo en representación del pecado del pueblo, ¿no? Y ninguno de los dos oficios calza como para que el hombre pueda autoproclamarse, ¿no? Bíblicamente, nadie se vuelve sacerdote por ir a un seminario, ¿no? No funcionaba así. Para ser sacerdote bíblico tenías que ser descendiente de Aarón, ¿no? Entonces, si no eres descendiente de Aarón, entonces no calzabas, ¿no? Eso es importante recordar. No voy a ahondar más en eso. Vamos a ir al versículo 1, por favor. Versículo 1 del libro de Zacarías. Genial. Creo que yo necesito buscar en el índice, creo. Aguanta un ratito. Ya. Muy bien, dice así la Biblia: en el mes 8 del 2º año de Darío, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de el abuelito Ido, ¿no? Y dijo, ahí nos vamos a quedar. Este pasaje lo quiero utilizar, o este versículo, para un poquito entrar en el contexto, porque es muy importante. Cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia es muy importante entender el contexto, porque cada libro fue dado en un tiempo
bajo una circunstancia. Y si nosotros entendemos qué es lo que estaba pasando, vamos a entender mejor por qué se escribió lo que se escribió, por qué se dijo lo que se dijo. No sé si me puedes ayudar, por favor, Johnny. ¿Ahí se ve? ¿O Nicole? Ah, esa no es. Ya, muy bien. Ok, si lo puedes agrandar, por favor, en esta parte. Ahí está, muy bien. Lo he sacado de mis lecciones de escuelita dominical, para que vean, funciona todo. Ok, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Si pueden ver por acá, por ejemplo, los reyes de Israel empezaron con Saúl. Saúl fue el primer rey, el primer monarca del pueblo de Dios. Luego siguió David, y cuando llegó a Salomón, el pueblo se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue destruido por los asirios, y el reino del sur siguió con su caminar. Un poquito más allá, por favor. Más, dale todo. Muy bien, ahí nomás. El templo de Jerusalén estaba dentro de lo que es la geografía del reino del sur, de Judá. El pueblo persistió en pecar, persistió en desobedecer al Señor. El Señor les advirtió vez tras vez que iban a venir los babilonios, y el pueblo insistió en su pecado. Los babilonios llegaron y destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron a los judíos hacia Babilonia, los desterraron, ¿no? Los judíos estuvieron en un periodo de 70 años desterrados en Babilonia. A ese periodo de 70 años se le conoce como la cautividad, el exilio o el exilio babilónico, ¿no? Entonces, cuando por ahí vayas a encontrar los cautivos, ya más o menos entiendes que se hablan de las personas que vivieron durante esta etapa. Luego, Babilonia durante este tiempo era la potencia mundial. Luego, Dios inclina las cosas y hace que los persas, que están por aquí, los persas derroten a los babilonios y se conviertan en la nueva potencia mundial. Y el primer rey persa, Ciro el Grande, es el que derrota a los babilonios y es el que dicta un nuevo decreto para que el pueblo de Israel, los judíos que estaban exiliados en Babilonia, regresen a su tierra y reconstruyan el templo que los babilonios habían destrozado, destruido, ¿no? Incendiado. Entonces, el pueblo de Israel, a partir de esa época, regresan a Babilonia, pero no regresan todos en mancha, ¿no? No es que se abrió la puerta y todos salieron, no funcionó de esa manera. Vinieron en bloques, ¿no? En grupos de personas. En el primer grupo de personas llegaron, el gobernador, estaba a la cabeza Zorobabel, que seguro lo van a escuchar más adelante, el sacerdote Josué, y llegaron también en ese primer grupo Ageo, el profeta Ageo, y el profeta Zacarías, ¿no? Como personajes más relevantes de ese primer grupo. Más adelante, en el segundo grupo, es que regresaría el profeta Esdras, y en el tercer grupo, que regresaron a la tierra de los exiliados, es que regresa el profeta, que regresa Nehemías, en el tercer grupo, ¿ok? Para que lo tenga ahí como dato. Ok, entonces, Ciro el Grande, el que dicta el decreto, fallece. Luego viene otro rey persa llamado Cambises, también fallece, y luego viene Darío. Este Darío que vemos aquí en el versículo 1 es el Darío I que nos dice la historia universal, ¿no? Darío I, rey de Persia. Entonces, desde que los judíos salen o regresan de Babilonia, desde que se da el decreto, han pasado aproximadamente 16 años, ¿okay? Y en ese lapso de 16 años algunas cosas sucedieron, que ya las vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la profecía de Zacarías se da aproximadamente 16 años después de que el pueblo de Dios regresa. ¿De dónde? Muy bien, están despiertos. Muy bien, regresa de Babilonia, 16 años después aproximadamente. Y es importante eso porque en esos 16 años algunas cosas sucedieron en el camino. Pregunta, ¿cuál era el mandato que tenían los que estaban regresando del exilio? ¿Cuál era su mandato? Muy bien, ellos tenían la orden de ¿qué? De reconstruir el templo.
Ese era, digamos, su responsabilidad principal. Reconstruir. 16 años después vamos a ver lo que ha sucedido. Entonces, esta etapa de esos 70 años se le llama el destierro, la cautividad, el exilio babilónico. De esta fecha hacia adelante se le conoce como el periodo post-exílico, ¿no? Esa es la idea. Ya, muy bien. Mucho florazo. Ya. Ok, entonces, vemos ahí en el versículo 1 que dice que vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, ¿no? Y esta es la idea. El profeta, como les había dicho, transmite el mensaje de Dios. Y es importante que yo recalque esto. Esto que vamos a estudiar hoy día es algo que Dios le habló a esa generación que había regresado del exilio, y es algo que Dios va a utilizar para hablarnos el día de hoy. Así que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos. Tenemos que estar bien, con la mente bien aquí, ¿sí? Porque es muy importante, ¿okay? Dios tiene un mensaje para nosotros. Ok, versículo 2, vamos a leer del 2 al 4. Dice, el Señor está muy enojado contra los padres de ustedes. Wow. Así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron, así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero ellos no me hicieron caso ni me escucharon. Palabra del Señor. Ok, aquí está hablando de dos grupos de personas. Uno son los padres. ¿Quiénes son los padres? Las personas que fueron llevadas a Babilonia. A ellos se está refiriendo. Dios le está hablando a la generación que ya regresó, pero está usando como modelo lo que sucedió con la generación que entró al exilio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Dios va a utilizar la vida de estos hombres que entraron y fueron llevados a Babilonia para darles o para darnos un mensaje o para darles un mensaje a esta generación que ha regresado y que está viviendo otra vez en Jerusalén. Pero lo que vemos primero es que Dios está muy enojado, ¿ya? Cualquiera que esperaría un mensaje de Dios como apertura de un libro, de repente esperaría un mensaje amoroso, pero no es así, no en esta oportunidad. Y Dios está sumamente enfadado, o ha estado sumamente enfadado. Y si ustedes pueden verificar en sus casas, cuando veas la palabra que se utiliza para enojo, es una persona que está estallando en ira. O sea, el pata está rojo, así, está totalmente encolerizado, ¿ya? Y es que Dios se enoja. Y hay cosas que a Dios le enojan, porque Dios tiene ira. La ira de Dios, aunque no es un atributo muy popular, es totalmente cierto, bíblico y real. Dios tiene ira y Dios manifiesta su ira sobre el pecado. Dios nunca ha querido ocultar ese atributo. Dios nunca se avergonzó de decir que Él tenía furia y que Él se enojaba y que Él tenía ira. Nunca. Así que no tenemos por qué taparlo tampoco. La ira de Dios es totalmente distinta a la ira del hombre. La ira del hombre es revanchista, es egoísta. La ira de Dios es santa, es justa. Y es la manifestación de su amor, de su santidad y de su justicia. La ira de Dios es parte de su carácter. Dios no puede ser Dios si no tiene ira. Así como Dios no puede ser Dios si no tiene amor y no es totalmente santo, Dios no podría ser Dios si no tiene ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es su eterno aborrecimiento a todo lo que es malo y a todo lo que hace daño, a todo lo que tiene que ver con el pecado. La ira de Dios es su desagrado, es la manifestación de su desagrado e indignación como parte de su santidad y de su rectitud divina ante el mal. La ira de Dios es su santidad puesta en acción. Dios no puede ser seducido por el pecado. Cuando hay pecado en la presencia de Dios, desaparece. La santidad de Dios y su ira entran en acción y el pecado es fulminado en ese mismo segundo. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a ninguna persona. Con Dios no se puede jugar. Y eso lo tenía bien claro el profeta Isaías. Si ustedes pueden leerlo en sus casas, Isaías 6, del 1 al 4, van a ver que el profeta Isaías tiene una visión del Señor. Y en esa visión,
el profeta Isaías dijo: ¡ah! Estoy muerto, ya fui, calavera, fulminado. ¿Y saben lo que dice el profeta? Y el profeta grita así, peor todavía, léanlo en sus Biblias. El profeta lo que dice es: estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Dios Altísimo. Y eso fue lo que dijo el profeta Isaías. Y él la tenía bien clara. Dios tiene que enojarse contra el pecado, porque el pecado es una rebelión contra su autoridad, ¿sí? Es un ultraje cometido contra su soberanía. Si tú ahorita te paras y me dices: Chaque Pedro, qué horrible estás predicando, me metes un sopapo, ¿no? O me pegas, entonces yo te voy a meter una denuncia y por ahí vamos a tener un altercado, ¿cierto? Ok, vas a tener la retribución de tus actos. Pero si tú en una marcha del 28 de julio lo buscas al presidente y le dices: no me caes, viejito, entonces agarras, lo buscas y le metes un combo, ¡pum! El mismo combo que me metiste a mí se lo metes a él, pero las consecuencias van a ser diferentes, porque es el presidente, ¿sí? Y si viene el presidente de los Estados Unidos y haces lo mismo, te desaparecen, ¿cierto? Van a decir que llegaron los musulmanes y que estaban los musulmanes y los gringos van a meter bomba, ¿sí? A tu casa y a toda tu cuadra, con el flor de los musulmanes. Pero las consecuencias van a ser diferentes. Ahora dime esto: nuestro pecado es ofensa ante Dios. O sea, no es ante el pastor, no es ante Pedro, es ante el Señor. Eso nos debería hacer pensar. O sea, no se trata de una mentira, no se trata de una acción pequeña. Has ofendido a Dios, hemos ofendido a Dios. O sea, imagínense el tamaño de nuestro pecado delante del Señor. Y Dios, ante eso, tiene que estar. Dios se enoja, Dios se aira, Dios se llena de ira. La advertencia que Dios le da a su pueblo en el versículo 4 le dice: no seas como tus padres, no seas como aquellos que entraron a Babilonia, no seas como ellos, no te equivoques de la misma manera como ellos se equivocaron. ¿Qué fue lo que caracterizó a esa generación que fue arrancada del pueblo de Dios y exiliada en Babilonia? ¿Qué fue lo que los caracterizó? Y el versículo 4 nos da la respuesta. Dice: no sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. ¿Y qué dice la Biblia? No atendieron, no hicieron caso, ni me escucharon, dice el Señor. O sea, a estos hombres que fueron llevados a Babilonia, esa generación a la que Dios está diciendo: no seamos como ellos, fue una generación que escuchó la palabra de Dios constantemente, escuchó la reprensión del Señor cuando Dios levantó a Jeremías y le decía: no hagan eso, vuélvanse de su mal camino, no sean idólatras, no adoren al palo ni a la piedra, regresen al Señor. Y lo que hicieron ellos fue no escuchar, no atender, no hicieron caso. Y ese es el primer pecado que nosotros podemos ver en esa generación que fue exiliada. No escucharon la reprensión del Señor, no hicieron caso, endurecieron su corazón. Dios les habló constantemente y ellos se negaron a arrepentirse. Jeremías en el capítulo 2, si lo tenemos ahí, Nicolcita, por favor, en el versículo 27 y 28 dice: porque a un pedazo de madera le dicen: tú eres mi padre, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me han dado la espalda y no la cara, pero cuando están en problemas me dicen: levántate y sálvanos. Dime, Judá, ¿dónde están esos dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades, pues que se levanten ellos, a ver si cuando estás en problemas te pueden salvar. Versículo 34. Hasta en tu ropa puede verse la sangre de gente pobre e inocente, y aunque nunca los viste cometer ningún delito, con todo declaran, y esto presten atención por favor, con todo declaras que eres inocente y que mi ira se ha apartado de ti, pues precisamente por declarar que no has pecado voy a llevarte a juicio. Dios le estaba hablando a sus padres,
a esa generación antes de ser llevada a Babilonia. Dos cosas que hay aquí: idolatría, y lo otro, ¿qué cosa es? Que ellos decían: yo no he hecho nada, yo estoy libre, soy inocente. Y Dios les está diciendo: por decir que no has hecho nada, voy a traerte juicio, porque te estoy sacando tu pecado a la luz y no quieres arrepentirte. El pecado de estos hombres no solamente fue rechazar el arrepentimiento, fue la idolatría. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios, ¿sí? Dios merece el primer lugar en nuestra vida. Dios merece ser el número uno, quien gobierne en nuestra vida. Cualquier otra cosa que esté direccionando mi vida, donde yo esté depositando mi confianza, mi esperanza, mi fe, mi tranquilidad, mi paz, eso se ha convertido en el ídolo para mí. En el caso de ellos, eran un palo, era una madera, eran una piedra, ¿no? Y hay mucha gente que confía hasta ahora en yesos, en obras hechas por manos de hombres, ¿no? Hay gente que le pone todavía su cigarrito, o le pone su monedita, o tienen ahí su gatito que está así todo el día, porque dicen que les va a traer plata, y han puesto su confianza en estos ídolos, ¿ok? En nosotros los cristianos es más caleta, ¿no? Los que ya somos cristianos, estos a veces a veces ni nos damos cuenta. Pero te hago una pregunta: ¿dónde está puesta tu paz? ¿En quién has puesto tu paz, tu confianza? ¿Dónde está tu tranquilidad? Cuando llega fin de mes y dices: me depositaron. ¿Dónde está tu paz, tu tranquilidad? ¿En tu pareja? ¿Dónde está tu paz, tu tranquilidad? Eso debe estar en nuestro Señor Jesucristo. Ídolos que podríamos caer nosotros los creyentes: dinero, ¿no? El dinero puede convertirse en un ídolo. ¿Cuántos cristianos han caído por el amor al dinero? ¿Cuántos pastores, cuántos líderes cristianos reconocidos se han desviado por el amor al dinero? El trabajo o los estudios, hacer de eso el propósito primario de nuestras vidas, quitando a Dios el primer lugar de nuestras vidas, se puede convertir en un ídolo, ¿no? ¿Qué pasa con los cristianos que parece que el trabajo les diera de comer y no su Dios? A veces los cristianos pensamos que es el trabajo que nos da de comer, que es mi jefe el que me da de comer, ¿no? Es Dios que te da de comer. Todo lo que está pasando a tu alrededor es porque Dios lo está permitiendo. Todos los ingresos que tienes es porque Dios lo está permitiendo. El día que Dios baje el dedo, te vas a quedar sin nada. Me voy a quedar sin nada. ¿No pasó así con Job? Job no tenía un montón de cosas, que era el oriental más rico de toda su generación, y Dios, ¿qué hizo? Permitió que todo le pasara, y su vida de Job cambió por un tiempo. ¿Acaso no puede hacer eso con nosotros? ¿Acaso crees que tienes esa profesión, que tienes esos estudios, que tienes ese trabajo? ¿Por qué? ¿Por tu capacidad? No, es porque Dios es bueno contigo. Es porque Dios te está bendiciendo, y tenemos que ser agradecidos con eso. El mundo antiguo se postraba ante una diosa, la diosa de la fertilidad, que se llamaba Astarte. Esta diosa en su culto tenía ritos sexuales, y si bien es cierto, hoy día el mundo no le llama Astarte, pero el mundo se ha rendido ante el mismo ídolo, igualito. El mundo está rendido ante la fornicación, la impureza sexual, el adulterio, y tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Una persona puede llegar a ser mi ídolo cuando yo deposito mi confianza en esa persona, mi esperanza en esa persona. Si no está, me siento inquieto. Si estoy bien con esa persona, todo está bien, ¿no? Al escuchar la reprensión, como le dije hace un momento, el pueblo de Dios, la generación antigua, los padres, dijeron: yo estoy bien, yo no he hecho nada malo, ¿no? Y fue la generación que entró a Babilonia la que se declaró inocente, sabiendo su pecado. Tengamos cuidado de cuando escuchemos la palabra del Señor, decir: eso no es para mí, esto es porque está a mi costado. No, esto es para ti, esto es para mí. Eso tiene que ser para mí, porque por eso estoy aquí sentado, no porque no lo necesite. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces cuando recibimos las enseñanzas, ¿qué pensamos? Justo vino Horacio, ¿no? Porque esto es para Horacio, ¿no? O esto es para él, o esto es para Walter. No, esto es para mí. Dios me quiere hablar a mi corazón, por eso estoy aquí sentado, ¿ok? Esto es como la respuesta típica de algunos cristianos, ¿cierto? Que dicen: yo estoy bien, todos los domingos voy a la iglesia. No, yo estoy bien.
No, si estoy haciendo las cosas religiosas, estoy bien con el Señor, eres un exagerado, no tiene nada de malo lo que estoy haciendo. Un momentito, si Dios te ha dicho que te arrepientas, debes hacerlo. Tenemos que mirar nuestra vida y examinarnos, ¿ok? Examinar nuestras prioridades, examinar nuestros motivos, evaluar qué lugar tiene Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. Cuando pisas el trabajo, ¿dónde se queda Dios? Cuando pisamos la universidad, el colegio, ¿dónde está Dios? ¿Dios entra con nosotros al trabajo? ¿Somos cristianos en el trabajo? ¿Somos los mismos que estamos aquí en la iglesia, igual en el trabajo? ¿O igual en la casa, igual en la universidad, igual en los estudios? No seamos como los de esa generación que por su pecado fueron llevados hacia Babilonia. Ok, vamos a regresar al libro de Zacarías. Dice en el versículo 2, dice lo siguiente. El versículo 3, diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué pasó durante esos 16 años? Dios, dos pasajes que tienen que buscar en sus casas, porque no los vamos a leer por un tema de tiempo. Primero está en Esdras, capítulo 4, versículos del 1 al 6, ¿ya? Y el segundo texto está en Ageo, capítulo 1, versículos del 2 al 11. En estos dos textos vamos a ver nosotros qué fue lo que pasó con esa generación desde su regreso de Babilonia hasta los 16 años después. Dos cosas que quiero resaltar. Los judíos que habían regresado tenían la misión ¿de qué? De reconstruir el templo. Ellos regresaron y pusieron manos a la obra. Vamos a reconstruir, vamos a poner las bases, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero algo pasó. La gente que estaba alrededor comenzó a mirarlos, los samaritanos, y se acercaron y le dijeron, queremos hacerlo con ustedes, ¿no? Y ellos dijeron, no, nosotros lo vamos a hacer solos. Querían mantener la pureza de sus sacrificios, de sus rituales, de su religión, y hicieron bien. Dijeron no. ¿Y qué hicieron los samaritanos? Dice la Biblia que los amenazaron, los llenaron de temor, y luego de eso sobornaron a los principales consejeros de esa época. Y a causa de la oposición de los samaritanos, la obra de la reconstrucción del templo cesó, se paralizó y quedó. ¿Okay? Eso es lo que dice en el libro de Esdras, que no dice en el libro de Ageo. En el libro de Ageo dice que posterior a que se detuvo la reconstrucción del templo, la gente se desenfocó. Si su misión era hacer la obra de Dios en el templo y reconstruirlo, ellos estaban en otra. Dice en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículos del 2 al 11, que esta generación decía, todavía no es el tiempo de reconstruir la casa de Dios, ¿no? Más adelante lo vamos a hacer, después lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que sí hacían? ¿En qué sí invertían su tiempo? En adornar sus casas, en mejorar sus casas. Su tiempo y su esfuerzo, su dinero y sus recursos estaban puestos en eso, en embellecer sus casas, en adornarlas, en hacerlas más grandes y más lujosas. Trabajaban mucho en el campo. El pueblo de Dios estaba enfocado en trabajar y en trabajar. La vida para ellos consistía en atender sus propios asuntos, su propia agenda, sus propios intereses, sus casas, sus prioridades, su trabajo, sus necesidades, y dejaron de lado el mandato que Dios tenía para ellos, que era reconstruir el templo. Sí había fuerzas y juventud para reconstruir sus casas, pero no había fuerza ni juventud para reconstruir el templo. Sí habían recursos para embellecer sus casas, pero no habían recursos para hacer la obra de Dios. Sí había tiempo para trabajar y trabajar y trabajar en el campo, pero no había tiempo para la obra de Dios. Esa era la generación a la cual Zacarías le está dando este mensaje de volver al Señor, de esta promesa de regresar al Señor. Primero, ellos fueron inmovilizados por el desánimo, por el miedo de los samaritanos, ¿okay? A esta generación y en ese contexto Dios le dice que se vuelvan. Debemos tener cuidado con el miedo, con el temor, ¿ok? Porque el miedo trae consigo incredulidad y tenemos que tener cuidado. La incredulidad es lo opuesto de la vida por fe. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. El miedo y la incredulidad es la vida por vista, por lo que veo, sin fe, sin confianza, sin esperanza. La fe nos hace llevar siempre a hacer cosas que de repente no entendemos en su momento,
a hacer cosas que en su momento parecen de locos, pero estamos seguros de que Dios nos ha hablado. Y no porque seamos fanáticos ni poco inteligentes, sino porque sabemos en quién hemos creído. ¿Cuál es tu miedo? ¿El miedo está gobernando hoy día tu vida? Ten cuidado, porque junto con el miedo viene la incredulidad. Recuerden esto, cuando el pueblo de Dios estaba entrando o iba a entrar a la tierra prometida, mandaron 12 espías. De los 12 espías, cuando regresaron, 10 dieron un mensaje negativo, solamente 2 dieron un mensaje positivo. Los 10 que dijeron, la tierra está llena de gigantes, nos van a comer, nos van a devorar, no hay que entrar. Josué y Caleb que dijeron, vamos, porque Dios está con nosotros. ¿Se dan cuenta? La vida por miedo y la vida por fe. ¿Se dan cuenta la diferencia? El miedo trae consigo incredulidad. Ellos no le creyeron al Señor. Estos 10 hombres que regresaron de ver la tierra prometida, no le creyeron al Señor. Y Dios en ese momento se enfadó. ¿Cuál es tu miedo? Tal vez tu caso no es el miedo, tal vez tu caso es el desánimo, así como esta generación que ante la presión externa se desanimaron. De repente estás queriendo ser un mejor cristiano y lo que has conseguido son burlas. Cuando queremos ser un mejor cristiano, ¿qué pasa? La gente se burla de nosotros. Cuando llevamos nuestra Biblia y la estamos leyendo, la gente se burla de nosotros. No solamente nuestros amigos, nuestros familiares también se burlan de nosotros, ¿no? Nos presionan a hacer cosas que no queremos hacer, con el afán de la unidad familiar, o con el floro de la unidad familiar, o con el floro de no generar discordia en la familia. Pero dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los insultan y persigan, y mientan, y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Estos eran los hombres que habían regresado del exilio. ¿Cuál era su segunda característica? Se habían desanimado por el miedo y luego se habían desenfocado y habían desentendido de la obra del Señor. Sus planes eran el hoy, la obra de Dios era el después. Trabajar en sus casas era su propósito. Embellecer una casa, construirla no tiene nada de malo en sí mismo, ¿cierto? Pero si ese es el afán de tu vida, cuando Dios te ha dicho otra cosa, ese era el problema. Dios les había dado otra dirección y ellos están haciendo totalmente lo contrario, como cuando Jonás lo mandaron para la derecha y se fue para la izquierda, a ellos le dijeron construir el templo y se fueron a construir sus casas. Ese era el problema. ¿Okay? ¿Cuánto necesitamos recordar nosotros que hemos sido comprados por precio y que a Dios le pertenece lo que somos? Mi juventud le pertenece al Señor, mis energías le pertenecen al Señor, mis pensamientos le pertenecen al Señor, mi trabajo le pertenece al Señor. Si hay algo que en lo personal a mí me da pavor en mi vida, es pensar que puedo llegar a más edad y voltear y decir que no hice las cosas que quería hacer para el Señor. Es algo que me da pavor. Debemos tener un corazón para el Señor, vivir nuestros años para Cristo al 100%, pisar el acelerador para las cosas del Señor, no estar letargados ni dormidos para las cosas de Dios. De Él son mis años, de Él son mis fuerzas, Él es el dueño de todo lo que soy. Pregunta, ¿dónde está tu enfoque? ¿En hacer las cosas del Señor para el Señor o hacerlo para ti, para tu voluntad, para tus propósitos, para tu agenda? Y no se trata de hacer algo o dejar de hacer algo, se trata de nuestro enfoque. ¿Dónde está mi enfoque? Puedes estar haciendo cosas que tengan fachada religiosa, pero tu corazón está a leguas del Señor y lo estás haciendo de una manera totalmente carnal, a pesar de que es algo entre comillas religioso. Y por el contrario, puedes estar haciendo cosas que entre comillas no tienen nada de religioso, pero lo estás haciendo para el Señor, ¿no? Oye, estoy yendo al trabajo y en el trabajo 2 horas para llegar a mi trabajo, ok, pero entonces en vez de renegar y de frustrarme con el tráfico, puedo compartir el evangelio, puedo repartir folletos. Si voy al cine, voy a la cola y voy predicando el Señor. Hacer las cosas para el Señor, tener un corazón para el Señor, no perder el tiempo.
Si voy en el bus, voy predicando. Si voy al cine, voy predicando. Si estoy con mis amigos, estoy hablando del Señor. Apasionados por el Señor. ¿Por qué la gente del mundo puede ser apasionado por un cantante de rock, por un futbolista? ¿Por qué no puedo ser apasionado por Cristo? ¿Por qué no puedo tener un corazón para el Señor? 100%. Que Jesús sea todo para mí. Cuando me despierto, cuando me voy a dormir, cuando estoy en el trabajo, cuando salgo, 100% para el Señor. Este pueblo tenía una responsabilidad y no la estaba cumpliendo. Si Dios te ha llamado a hacer algo, tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Si Dios te llamó a ser maestro, tienes que hacerlo lo mejor que puedas. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que hacer tu manualidad, tienes que hacer... Si Dios te llamó a ser ujier, tienes que llegar a la hora, tienes que preparar las cosas, tienes que saber lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo y hacerlo bien. Igual si eres músico, igual si estás en la limpieza, y no solamente en las cosas que se hacen dentro de la iglesia, no solamente en las cosas que se hacen dentro de la iglesia, sino también en nuestra vida cotidiana, todo hacerlo para el Señor. Si trabajo para el Señor, mis relaciones con mis amigos para el Señor, que Dios se sienta honrado con mis conversaciones, con mis mensajes en el WhatsApp, a dónde estoy entrando cuando me entro al internet. Eso es importante. Y si hemos estado desenfocados de servir al Señor, necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Hay una promesa bien linda en estos versículos de Zacarías. ¿Cuál es? Que si tú te vuelves hoy día al Señor, el Señor se va a volver a ti. Y eso es lindo, porque el Señor no te va a rechazar. No, tú sabes cuál es tu situación, yo sé cuál es mi situación, pero la promesa del Señor, ¿sabes cuál es? Que si tú le pides perdón, Él no te va a rechazar. Él va a tener misericordia y gracia contigo y va a haber un nuevo comienzo en tu vida. Le vas a poder decir, Señor, perdóname, me desenfoqué, Señor, he estado viviendo para mí, he estado viviendo con mis planes, mis propósitos, mi agenda, Señor, y te he dejado a un lado. Señor, perdóname porque me he vuelto un religioso, Señor, porque lo único que hago es venir a la iglesia los domingos, Señor, y en la semana ni siquiera me acuerdo de ti, Señor, porque mis amigos no saben ni siquiera que soy cristiano, Señor, en mi familia nadie sabe que soy cristiano, Señor. Perdóname, Señor, quiero vivir para ti, quiero hacerlo bien, no quiero hacerlo a media, Señor. Si tú te arrepientes, Dios va a escucharte y Dios va a concederte perdón, gracia y misericordia, porque Él lo ha prometido. En el libro de Zacarías, en la segunda parte, ya para terminar, los versículos 5 y 6 dice, ¿y dónde están ahora sus padres? ¿Y acaso los profetas viven todavía? ¿Y acaso las palabras y las ordenanzas que di a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a los padres de ustedes? Por eso ellos se volvieron a mí y dijeron, el Señor de los ejércitos nos ha tratado en conformidad con lo que merecen nuestros caminos y nuestras acciones. Los versículos 5 y 6 son contraste. Hay un contraste acá. ¿Dónde están sus padres? Ya están muertos, ya fallecieron. ¿Dónde están los profetas? Los que hablaron antes de que el pueblo se vaya a Babilonia también ya murieron. Los hombres perecen, los hombres su vida es finita, pero por el contrario, las palabras de Dios siempre permanecen. Y el juicio de Dios siempre va a permanecer, las advertencias de Dios siempre van a permanecer. No cesan, no caducan, van a pasar los años, los siglos, y la palabra de advertencia de Dios siempre se va a cumplir. ¿Saben qué? Es alucinante, y léanlo en sus casas, no lo vamos a leer ahorita. En el libro de Jeremías, capítulo 25, versículos del 8 al 11, el profeta Jeremías habló sobre el exilio de Babilonia, profetizó años antes de lo que iba a pasar en Babilonia. Y no solamente eso, 1000 años antes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en ese libro habla acerca de que el pueblo de Dios iba a llevarlos hacia una nación que ellos no conocían, de un lenguaje diferente, distinto, y que esa gente iba a ser feroz con los judíos. Y 1000 años después, esa profecía se cumple, porque la palabra de Dios siempre permanece. Dios ha dicho que si tú juegas con fuego te vas a quemar. No lo hagas. Eso dice en el libro de Proverbios, capítulo 6. ¿Cogerá el hombre fuego sin que se queme? No, no va a pasar. No va a suceder. Te vas a quemar. ¿Quieres insistir en tu pecado? ¿Quieres seguir pecando? Te vas a quemar. Vas a sufrir. El exilio fue terrible para los judíos. Fue algo terrible. Sufrieron un montón. Los babilonios arrasaron con todo. Con sus casas, con sus tierras, profanaron el templo, se robaron todo lo que había en el templo. Aquello que había sido creado para la adoración de Dios estaba siendo saqueado.
Luego se robaron las cosas, todo lo que pudieron, el cobre, el oro, incendiaron el templo, derribaron las murallas, asesinaron a los ancianos, violaron a las mujeres, se llevaron al rey, le sacaron los ojos al rey, y antes de sacarle los ojos, mataron a sus hijos delante del rey. Fue terrible. Eso lo pueden encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. El hambre durante el asedio de Babilonia llegó a tal punto que las mujeres se comían a sus hijos. Eso está en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 20. Léanlo. Cuando los soldados babilonios sitiaron Jerusalén, no tuvieron compasión de nada. No tuvieron compasión de las mujeres, ni de los ancianos, ni de los niños. En el libro de Salmos, el Salmo 137, dice que las mujeres trataban de defender a sus hijos, a sus bebitos. ¿Y qué hacían los babilonios? Cogían a sus bebitos y los tiraban contra las rocas. Y eso en el Salmo 137 dice, ¿no? Dios hace lo mismo que ellos nos hicieron a nosotros. Y Dios utilizó a Babilonia como instrumento de juicio sobre su pueblo rebelde y desobediente. Pero dice, en el versículo 6, dice, por eso volvieron ellos y dijeron, a las finales, esa generación se arrepintió, se volvió al Señor. ¿Pero qué tuvo que pasar? El exilio babilónico. Fue terrible, pero la obstinación de esos hombres fue tanta que Dios tuvo que utilizar a los babilonios para zamaquearles el piso y para que ellos se arrepientan y para que ellos regresen y vivan para el Señor. Y el pueblo de Dios se arrepintió. Ese pueblo que estaba en el exilio se arrepintió. Después de todo esto, lo que hemos hablado, ¿qué decisión vas a tomar? Vamos a seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera. Dios tiene que traer algo duro sobre nuestra vida para movernos el piso, para que nos arrepintamos. ¿Por qué crees que estás aquí escuchando esto? Porque Dios te ama. Porque Dios supo y vio cómo su pueblo sufrió dentro de Babilonia. Claro que sí, pero era necesario, porque Dios también tiene ira. Y en su amor, Dios permitió eso para que su pueblo se arrepintiera. ¿Qué es lo que Dios tiene que permitir en tu vida para que te arrepientas? ¿Qué es lo que Dios tiene que dejar que pase en tu vida para que dejes ese pecado que estás insistiendo vez tras vez, tras vez, tras vez? No seamos como esa generación obstinada. Dejemos nuestros ídolos y regresemos al Señor. Volvamos a Dios, porque hay una linda promesa, que si tú te vuelves a Dios, Dios se va a volver a ti. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, tú sabes cómo está nuestra vida delante de ti, Señor, y muchas veces, incluso delante de nuestra familia, aparentamos estar bien, Señor, pero hay cosas en lo profundo de nuestro corazón que nosotros ya sabemos porque tú nos lo has revelado, Señor. De repente hay incredulidad, de repente hay miedos que están gobernando nuestra vida, Señor. De repente nos hemos desenfocado, Señor, y estamos dejando de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Y simplemente estamos viviendo como si tú no existieras, Señor. O como si tú no nos hubieras mandado a hacer cosas, Señor. De repente hay pecado flagrante en nuestra vida, Señor. Pero seguimos viniendo a la iglesia como si nada pasara, Señor. Y creemos que nada nos va a suceder. Hoy venimos delante de ti, Señor, arrepentidos para pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por permitir esas cosas en nuestra vida. Porque sabíamos que estaba mal desde un principio, Señor. Pero nos dejamos llevar por los amigos, por las circunstancias, por las pasiones. Y ahora estamos en medio de eso, Señor. Y no queremos ser obstinados como esos hombres que fueron llevados a Babilonia, Señor. Creo que tú lo estás mostrando, Señor, para que abramos nuestros ojos y seamos sensibles y sensatos, Señor. Nuestra vida está desnuda delante de ti, Señor. No hay nada que te podamos ocultar. Así que te pedimos perdón, Señor. Nuestro pecado se llama así, Señor, de esa manera, pecado. Te hemos ofendido, Señor. Te hemos fallado, Padre. Y venimos delante de ti, Señor, para pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Queremos cortar con eso, Señor.
Te pedimos que nos des la sabiduría, la entereza, la integridad para cortar de raíz con ese pecado, Señor, o con esos pecados, o con esas circunstancias, con esos amigos de repente, Señor, que no están edificando nuestra vida. No lo sé, tú lo sabes, Señor. Pero te pedimos tener una vida santa, recta, Señor. Y entender, Señor Jesús, que tú también tienes ira. Que tu ira, Señor, también, Señor, es parte de tu amor. Y que a quien ama, Señor, también disciplinas y corriges, Señor. Que seamos sensatos, Señor. Gracias por hablarnos, porque sabemos que nos amas. Porque nos estás advirtiendo, Señor, por amor. Gracias, Señor Jesús. Amén.